Hola, buenas noches, espero que se encuentren bien. Como ustedes saben, 2 lunes al mes nos conectamos en las noches de respiro. Esto es un tiempito que sacamos nosotros, ¿verdad? Para poder hacer estos temas que son cosas de las que no hablamos y son de apoyo tanto para el cuidador con su familia o para el cuidador profesional, pero también, ¿verdad? Para alguna persona que esté entrando en este proceso, que tenga algún familiar, que tenga alguien relacionado, ¿verdad? Con algún Alzheimer u otras demencias. Así que vamos a verificar que estemos conectados porque este live es el número 32. Estos lives se quedan grabados, pero los vas a conseguir en el canal de YouTube si deseas ver los temas anteriores de las semanas pasadas, porque Facebook nos borra los live después de 2 o 3 semanitas, pues entonces ya ese contenido no se encuentra disponible y por eso entonces que lo subimos al canal de tu YouTube de Conversaciones para Sanar. Y si te conectas ahora en este tiempito que vamos a estar, déjame saber de dónde te estás conectando, cuál es tu nombre y si tienes alguna duda, alguna pregunta, estamos aquí en el chat y si ves este live luego también se queda el chat disponible, ¿no? Para que nos dejes tu comentario, algún tema que quieres que hablemos, algún pregunta que tengas, ¿verdad? Para entonces yo luego les contesto, pero el chat lo tengo activado. Mi nombre es Dider Lorenzo, por si nunca ¿verdad? Me has visto en estos chats o en estos lives que se realizan. Yo soy tanatóloga y también soy consultora de resiliencia emocional y acompaño a los cuidadores utilizando tanatología, logoterapia, diferentes sesiones, diferentes tanto grupales, talleres, etcétera, pero 2 veces al mes nos conectamos los lunes en la noche para poder hablar de estos temas que a veces son tan importantes y que muchas veces no hablamos, como el tema del día de hoy, ¿verdad? Y hay veces que traigo invitados y también hablamos de algunos temas en particular. Me puedes conseguir en Dira Tanatóloga en todas las redes sociales. Así que, hola, buenas noches, Gabriela, qué bueno que estás acá. Y si tienen alguna duda, ya saben que tenemos el chat y aprovechenlo porque, ¿verdad? Son pocas las veces que hay temas así que hablamos, que entonces en vivo podemos comentar, por si tienen alguna pregunta y en la capacidad, ¿verdad? Que yo pueda, para entonces yo contestarle. Pero sin más preámbulo, hoy vamos a hablar de ese miedo a institucionalizar a este ser querido con Alzheimer, que cuando el amor también significa pedir ayuda. ¿Qué pasa? Hay muchas veces, ¿verdad?, que tenemos a un ser querido con Alzheimer y ya sea porque nuestras responsabilidades de nuestra vida, nuestro trabajo, la enfermedad se continúa, porque ustedes saben que esto es progresivo, continúa en avance, ¿no? Y hay momentos donde lamentablemente tenemos que tomar una decisión bien difícil, aunque a veces nosotros no querramos, ¿verdad? Queremos tener a nuestro ser querido hasta el último momento. Hola Nidia, saludo, qué bueno que estás por acá. Y tenemos que tomar la fuerte decisión de poner a nuestro ser querido en una institución. Y ese es el tema de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Cuán difícil a veces se nos hace, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que nos pasa emocionalmente, desde la tanatología, desde el corazón, ¿verdad? Para que no pensemos que estamos haciendo algo mal, porque hay muchas veces que lamentablemente no podemos ir más allá. Podemos sí estar presente, pero hay veces que no podemos estar presente 24/7, ya sea porque la enfermedad se encuentra en un estado donde ya requiere un cuidado 7/24, donde requiere unas ayudas, ¿verdad?, de medicina, unas ayudas de, muchas veces, pues la persona necesita un cuidado que es todo el tiempo y necesita enfermeros, terapia y otras cosas que muchas veces nosotros no podemos suplir, ¿verdad? Pero es importante que hablemos de estos temas porque muchas veces culturalmente, eh, especialmente los latinos, no quiere decir que estoy diciendo que somos los que solamente pensamos así, pero nuestra cultura tiende a pensar que nosotros tenemos que cuidar a nuestro ser querido hasta el día que fallece, porque entonces no cumplí, no fui buen hijo, no fue buen esposo, no puedo abandonar. Uno piensa rápido que es un abandono. Hola, don Pérez, hola, ¿qué tal? Qué bueno que están acá. Y
lamentablemente pensamos muchas cosas y nos latigamos y nos hacemos sentir de una manera como si fuera lo peor de lo peor, y hay veces que la misma enfermedad, lamentablemente, y las circunstancias de la vida nos lleva a tomar esas decisiones tan difíciles. Y en muchas ocasiones también, aunque sea una decisión difícil, es la mejor decisión que podemos tomar para nuestro ser querido. Y se lo digo porque yo lo viví, o sea, nosotros estuvimos hasta el final, pero fue muy, muy difícil el poder mantener al ser querido en el hogar, ¿no? Especialmente si es, por ejemplo, si es una pareja o si es una hija o un hijo que tienen que trabajar, que tienen su familia, que requiere esa persona quizá unas ayudas que no se puede, ¿verdad? No se puede suplantar, no se puede estar ahí. Y por eso es que quise traer este tema, porque quiero hablar un poquito más de lleno de estas cosas que muchas veces no sabemos ni cómo manejarla, ¿verdad? Pero las voy a hablar desde un punto especial, personal, con humildad, ¿no? Pero hay que hablarlas porque muchas veces esas emociones no se nos hace tan difícil poderlas sobrellevar, y también está la crítica de la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando entonces me toca hacer esto, pero mi familiar no está de acuerdo, mis amistades veo como que me miran como esas miradas de jueces, ¿no? Y estamos aquí, ¿verdad? Para no juzgar a nadie, para decir lo que sentimos, para decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos sobrellevarlo, ¿verdad? Y para respirar juntos, para reflexionar y también para recordar que no estamos solos, que eso es una de las cosas más importantes. Por eso es que traigo estos temas tan difíciles, porque por más bueno que uno sea, hay veces que eso no significa que sea bueno o sea malo, significa que es lo mejor para ese ser querido o para esa persona que estoy cuidando, que hay veces que tengo que aprender a entender que la vida, ¿verdad? Nos presenta situaciones y a veces tenemos que hacer lo mejor para mí y lo mejor para ese ser querido que estoy cuidando, ¿verdad? Así que esta noche vamos a hablar de eso, y hay que también tener en cuenta que cada familia tiene una historia distinta, cada cuidador tiene una circunstancia totalmente diferente. Lo que sí, de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Es tocar esas emociones que se nos revuelcan cuando estamos hablando de estos temas, porque hay muchos que posiblemente se han preguntado, y si tengo que llegar a institucionar a mi ser querido, qué mal persona voy a ser. Entonces vienen los pensamientos de culpa, etcétera, etcétera. Y no debemos pensar de esa manera. Hay que ponernos, ¿verdad?, en una posición, yo sé que es dolorosa, pero neutral, y ver cómo entonces dentro de esa posición, si tengo que tomar esa decisión, qué cosas entonces yo puedo hacer dentro de mi rol, dentro de la situación que estoy, sí tengo que institucionalizar a mi ser querido, ¿verdad? Así que hay que preguntarnos, porque les voy a dar unas preguntas de reflexión, ¿verdad? Para que luego, poquito, ¿verdad? Pueden darle para atrás al video y se hagan estas preguntas de reflexión, no para juzgarse, sino para ir un poco más allá, para adentro, ¿verdad? Y si ya no puedo hacerlo solo, porque a veces pasa también, a veces uno no puede solo, ponle que sea una esposa o una hija cuidando a un papá. A veces ustedes saben que los hombres son fuertes, que son con una condición física muchas veces mucho más grande o más fuerte que nosotras mujeres. Y hay veces donde puede pasar, donde físicamente no podemos nosotras solas, ¿verdad? O si es un hijo, por ejemplo, que tengo que cuidar a mamá, pero llega un momento donde ya no puedo, ya necesita unas ayudas y unas cosas más de las que yo puedo dar como hijo. Ahí hay que pensar eso. Si yo en realidad yo puedo hacer esto yo solo. Número dos, si necesitas más cuidado de lo que puedes ofrecer, porque muchas veces son cosas que no las pensamos, pero dentro de ese proceso donde mis emociones se están disparando, yo también tengo que hacerme estas preguntas que me ayudan a traerme a lo que está pasando, a la situación de ahora, sin permitirme flagelarme o juzgarme por lo que tengo que posiblemente hacer, ¿no? Y si un centro especializado pudiera ayudar.
hay momentos donde sí yo sé que hay lugares que no tienen centros o hay lugares que no son quizás los mejores, ¿verdad? Que quizás estén en el área. Ahí entonces uno tiene, ¿verdad?, que hacer una evaluación y ver qué opciones yo tengo, buscar ayuda, porque se necesita, si ya tú puedes, ¿verdad?, desde ya empezar a hacerte estas preguntas o empezar a analizarte de una manera diferente y compasiva. Esto es bien importante. Otra pregunta de las que cual a veces nosotros posiblemente nos preguntemos, ¿en qué estamos fallando? Porque rápidamente tendemos a virar como el culpable de lo que está pasando aquí por no poder cuidar a mi ser querido más allá o pensar siquiera que posiblemente tenga que institucionalizar a mi ser querido. Me pregunto yo en qué yo estoy fallando, porque rápidamente nos empezamos a culpar como que no soy suficiente, que no estoy haciendo bien, como si fuera un juez juzgándome a mí mismo sin pensar en los hechos y sin pensar muchas veces que a veces la situación, como les vengo diciendo desde el principio, me llevan a tomar una decisión que no necesariamente significa que tú estés fallando o que tu ser querido esté fallando, porque puede ser, ¿verdad?, que un hermano está cuidando a mi mamá, está cuidando a otra persona, ¿no? Y está tomando estas decisiones, entonces yo también tengo que ponerme en los zapatos del otro, porque muchas veces también tenemos que entender que el otro, posiblemente que es el cuidador, que es un familiar, no puede. Y si yo como otro familiar, no puedo ayudar más allá, entonces tengo que tener cuidado cómo yo estoy juzgando a ese otro ser humano que está dando lo mejor que puede y yo estoy juzgando. O sea, estoy tratando de ponerlo, ¿verdad?, todas las bases, porque nos puede pasar y tomamos decisiones o empezamos a juzgar al otro, a juzgarme yo por siquiera lo que estoy pensando. Hola Ceci, buenas noches, qué bueno que está por acá. Sí, ahí vienen también las sensaciones de abandono. Es como rápido nos vamos allá y pensamos, lo estoy abandonando, la estoy abandonando. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo hacer eso a mi mamá? ¿Cómo puedo hacer eso a mi hermano, a mi esposo? Son todos estos cuestionamientos y estas preguntas que nos llegan en ese momento tan importante cuando nos llega esta situación. ¿Qué pensará mi familia? Esa es otra de las preguntas, ¿verdad?, que nos hacemos. ¿Qué van a pensar de mí, yo como hijo, como esposo, como hermano? ¿Qué tal? O sea, me van a pensar que yo soy un abusador, soy una abusadora, que no lo quiero. Y todas estas cosas somos nosotros mismos. Por eso es que dicen que tenemos que tener mucho cuidado con el poder de los pensamientos, porque los mismos pensamientos alteran nuestras emociones, alteran nuestras decisiones, alteran cómo nosotros tratamos incluso a ese otro ser querido, porque no solamente es tú, es persona que está contigo. Hola Edwin, qué bueno que estás por acá. Acá Edwin nos dice, saludos de Boriquí en Puerto Rico, mi querida patria. Creo que el apego se desarrolla, limita a la persona cuidadora y por más que se queje, el apego tiene mucho más poder y llega a la que más un en silencio, así mismo es. Y ahí es donde hay un hilo bien finito, donde tengo que trabajar esos apegos, donde muchas veces tengo cosas sin resolver con mi ser querido, pero ya no las puedo resolver porque no está consciente y no entiende, pero yo sí tengo el conflicto en mi cabeza. Entonces se convierte en qué yo he hecho, qué yo hice o qué se quedó pendiente. Entonces ahora yo me tengo que sacrificar lo más posible para no lo puedo abandonar porque esto quedó pendiente. También pensamos de esa manera. Entonces nos apegamos de una manera y muchas veces esto va más allá, como les decía al principio. El cuidado del ser querido va más allá y tenemos que evaluar, porque recuerden, ustedes tienen que saberlo, el Alzheimer va de etapa en etapa. Entonces, ¿qué pasa? Ese ser querido se va deteriorando, y disculpen que lo diga de esta manera, ustedes saben que lo digo con mucho cariño, pero a la vez que van los cambios de ese ser querido, yo también tengo que ir cambiando, yo también tengo que ir velando lo mejor para el ser querido y lo mejor para mí, para ambos. Y eso no significa que soy egoísta, al contrario, porque si yo no me cuido, entonces no puedo cuidarlo. Y esta es la paradoja de que te cuido, pero no sé cómo cuidarme. O te cuido y te tengo que dar el cielo y la tierra, aunque yo esté muriéndome. Y lamentablemente no puede ser así, porque
tú puedes dar el amor que tú puedas, que tú tienes con ese, y a darle ese ser querido, pero también amor significa cuidarte a ti para tú poder cuidar. Y entonces estas son las cosas que tenemos, ¿verdad? Que son temas fuertes, son temas que no queremos hablar, pero son temas totalmente necesarios. Y aquí una de las preguntas, como te decía, yo sigo preguntando, pero son para que reflexionemos. ¿Qué es exactamente lo que me asusta de esta decisión? Si alguno de ustedes quiere, ¿verdad?, contestarme esa pregunta, si quieren, tenemos el chat abierto. ¿Qué es exactamente lo que me asusta de esa decisión si tuviera que institucionalizar a mi ser querido? Si es cómo lo van a cuidar, cómo se va a sentir, qué es lo que va a pasar, cómo me estoy sintiendo yo. Pensamos muchas cosas, ¿verdad? Si ahí lo que te asusta es la institución o si te aceptas que ya no tienes fuerzas y llegaste hasta tu límite, si tienes miedo por reconocer qué te está pasando, qué estás pensando, lo siquiera, ¿no? Y aquí entra la parte de qué es lo que pasa emocionalmente con el cuidador. Y muchas veces creemos que el problema es la residencia o el hogar donde va a ser cuidado. Y no es así, pero les voy a decir desde la tanatología, que es la tanatología, te acompaña en este proceso. Muchas personas no lo hablan, ¿verdad? Observamos que lo que realmente duele suele ser algo mucho más profundo, porque aquí te aparecen esas emociones, te aparece la culpa, lo debería poder hacerlo, debería seguir cuidándolo, los debería ser de esta manera. Y la culpa, si lo permito, me va a ir creando muchos otros pensamientos y me va a disparar muchas otras emociones de culpa, de miedo, de desesperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben que la culpa siempre anda con nosotros, pero si la dejamos que nos controle, no solamente controla tu ser, lo que tú sientes, todo, te controla todo. Entonces te hace estas historias, porque nos hacemos estas historias tan grandes y a veces solamente tenemos que hacer un par y en realidad analizar y yo verme dónde estoy, cómo está mi ser querido, dónde yo estoy, especialmente en esa situación. Se presenta la tristeza, una tristeza grande, una tristeza donde sabes que estás perdiendo a tu ser querido, pero no lo tienes al día a día y nunca imaginas que tenías que llegar a ese momento. Y muchas cosas más, ¿verdad? Ahí entra vergüenza. Otros cuidadores parecen poderlo con todo, pero tú no. Aquí Edwin nos dice, el qué dirán. Vivimos pensando en los vecinos, la familia, los amigos y otros que le culpen por ponerle un lugar. Así que nos dice Edwin, gracias Edwin por compartir con nosotros. Y es así, pensamos en todo el mundo, cuando en realidad tenemos que pensar en nosotros mismos y en ese ser querido, que yo sé que es bien difícil. Son ejercicios de analizar, de reflexionar, de trabajar con nosotros mismos, de trabajar con nuestras creencias, con nuestra cultura, con nuestros pensamientos, con nuestra historia. Y el Alzheimer nos dispara todo esto, especialmente, ¿verdad? Cuando me encuentro en una situación tan difícil como esta. Ahí también, en ese proceso, entra la vergüenza, como les dije ya. ¿Qué vergüenza tengo porque los demás van a pensar que yo puedo, yo no? Esto todo me estoy haciendo una historia. Y hay veces que sí, que van a tener personas que sí te van a juzgar, que sí te van a decir, que sí te van a mirar raro, pero aquí lo que debe importar en realidad es el beneficio que tiene ese ser, ¿verdad? Que estamos cuidando. Y esto se va a ir fuerte. Y el no egoísmo, porque muchas veces entra el ego de nosotros dentro del proceso. Y sí hay amor, sí hay compasión, sí hay compromiso, pero el egoísmo de que no puedo, porque estos pensamientos y estas cosas que le estoy diciendo también es nuestro ego hablando más allá. Y hay una línea muy fina que tengo que tener mucho cuidado, porque eso no significa que seas egoísta. Al contrario, estás siendo compasivo, estás haciendo lo mejor que tú puedes, porque a lo mejor la mejor alternativa en ese momento es y esa palabra también se oye muy fuerte, institucionalizarlo, pero es ponerlo en un hogar de cuidado que muchas veces tú puedes ir y estar allí
¿verdad? Y compartir, estar pendiente, cualquier cosa que necesite, etcétera, etcétera. Pero son cosas que debemos hablarlas porque si no, son muchas las emociones que se disparan también. Aquí nos dice, denme un segundito, pues se me fue. María Asunción nos dice, buenas noches para ti también. Yo cuidé a mi padre con Alzheimer, a los 3 años falleció, lo lamento. Hoy a los 18 años después a mi mamá le dan ese diagnóstico y todo empieza otra vez. Hoy sé que si estoy o no, sé que no se va a mejorar. Es cuidar a medida de lo que pueda y la culpa ya no es tanta de que erramos al cuidar. La vida sigue después que se vaya. Es duro esperar que se vaya o mejore. Y es muy cierto. Y esto es un proceso y de la manera como yo lo veo y lo vi, porque yo también, para los que no sepan, tuve un papá con Alzheimer por más de 10 años. Tú duelas desde el momento que tú empiezas a ver que hay algo que no está raro, que está raro ahí. Pero cuando te dan el diagnóstico que tienes un familiar con Alzheimer, desde ese momento, desde el diagnóstico hasta el momento que parten, estamos duelando y estamos en 20.000 etapas de duelo una y otra vez, porque son muchas pérdidas que se van acumulando y que se van teniendo durante ese proceso. Y si no aprendemos a trabajar con nuestras emociones, que yo sé que es muy difícil, y aprendemos a ir trabajando con nosotros mismos, el duelo y lo que estoy pasando te va a ir consumiendo también. Así que es importante, ¿verdad? Que busquemos ayuda, que busquemos acompañamiento, que trabajemos con tanatólogos, porque puedes tener una persona con Alzheimer por 3 años, como puedes tener una persona con Alzheimer con 20 años, porque he tenido casos que han tenido 20 años y los familiares han dado el todo por el todo y al final quien terminó más destruido fue el cuidador porque dio tanto que se dio de más. Entonces vienen las enfermedades, se disparan los estrés, la diabetes, el cáncer, etcétera. Por eso mismo, porque cuidamos, pero no nos cuidamos y tampoco atendemos nuestras emociones y nuestros pensamientos y lo que nos está pasando. Y esto es bien, bien importante. Yo lo recalco una y otra vez. Es bien importante que trabajemos con todas las etapas que estamos pasando, porque esas etapas, entra una etapa nueva, entra un duelo nuevo, entra un proceso nuevo. Y las etapas son para arriba, para abajo. Hoy tengo tristeza, mañana puedo tener culpa, después puedo tener rabia, porque en esta parte del Alzheimer son muchas cosas las que pasan diariamente. Otra cosa que tenemos, ¿verdad?, con ese proceso es el miedo al juicio, como les he mencionado. ¿Qué van a pensar mis hermanos? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar todo? Muchas veces tenemos que ignorar y trabajar con eso mismo. Trabajar con el ignorar el otro, porque el otro no está en mi zapato. Y yo también tengo que tener cuidado de cómo juzgo al otro, porque no estoy en el zapato del otro también. El agotamiento, años de dormir poco, años de vivir en alerta. Tu cuerpo muchas veces no puede más. Muchas enfermedades disparan y tú dices, pero ¿cómo se disparó? Una de las enfermedades, una de las cosas que está creando muchísimas enfermedades cardiovasculares, diabéticas, etcétera, etcétera, es el estrés, la falta del sueño, la falta de no comer bien, pero el sueño, no cuidarme, no ir al doctor. Todo esto no te afecta así solamente, también le afecta a tu ser querido. Porque acuérdate, mientras más tú te pierdes, menos es la calidad del cuidado que estás dándole a ese ser querido. También quiero decir algo que tal vez necesites escuchar esta noche, ¿verdad? Sentirte cansado no significa que ames menos. Vuelvo y lo repito. Sentirte cansado no significa que ames menos. Sentirte cansado no significa que ames menos. Esto es importante que nos lo recalquemos una y otra vez. Y aquí, por ejemplo, vamos a suponer, si una amiga tuya estuviera cuidando sola durante años y la ves agotada físicamente, la ves agotada emocionalmente, la ves que no tiene una vida, que físicamente no se ve igual, que emocionalmente está destruida, pero sigue ahí. Ahora, te pregunto, ¿tú le exigirías que continuara sola? Porque a veces también no lo vemos nosotros mismos, pues entonces tratemos de pensar, ¿y si fuera un familiar? ¿Y si fuera una amiga mía? ¿Verdad?
¿Qué le dirías? Que merece apoyo, posiblemente. O le diríamos al otro, mira, yo creo que tú deberías hacer esto, lo deberías, ¿verdad? Pero estoy aquí para ayudarte, tienes que buscar ayuda, pero entonces no lo vemos para nosotros. Por eso es bien importante que reflexionemos dónde estoy parado y cómo estoy pensando constantemente. Trabajemos con nuestros pensamientos y nuestras emociones constantemente porque el Alzheimer nos sube, nos baja, nos dispara, nos tira a la derecha, nos tira a la izquierda, nos cambia el pensamiento, nos cambia las emociones, nos cambia quiénes somos. Te miras al espejo y no sabes quién eres. Por eso es importante que hablemos de estos temas, porque a veces somos más compasivos con el otro que con nosotros mismos. Y todo esto tiene que ver, todo tiene que ver. Si hablamos desde la logoterapia, ¿verdad? Como decía Víctor Frank, hablaba de algo muy importante. No siempre podemos elegir las circunstancias, pero sí podemos preguntarnos cuál es la respuesta más amorosa y responsable frente a esta realidad. ¿Verdad? Qué fuerte. ¿Cuál es la respuesta más amorosa y responsable frente a esta realidad que me estoy confrontando? Porque el Alzheimer cambia las reglas del juego y muchas veces seguimos intentando responder con las herramientas de una etapa que quedó atrás. Pero eso hay que tener mucho cuidado con lo que estoy pensando y saber que hay cosas que nos van a pasar que no tenemos el control. Aquí nos dice Edwin, un serio problema es cuidar a papá o a mamá cuando estuvieron ausentes en su vida. Es un cuidado bajo una presión fuerte. Sí, como les decía ahorita, que muchas veces también si se quedó algo pendiente por hacer, por decir, ya sea que no tuve a mi papá, como dice Edwin, no tuve a mi mamá y ahora sí los tengo, aunque sean enfermos, los tengo. O algo se quedó pendiente, entonces me engancho en eso de que no puedo soltarlo nunca y tengo que dar lo más de que yo pueda porque es lo que me queda de ellos. Por eso que lo que decía, que a veces no podemos ser, aunque se oiga fuerte, no podemos ser egoístas, porque no se trata de que nosotros tenemos que terminar esa historia o tengo que estar ahí, se trata de cuál es la mejor alternativa para mi ser querido y para mí, para ambos. Otra pregunta, ¿qué necesita realmente mi ser querido en esta etapa de la enfermedad? ¿Qué necesita? Necesita más cuidados paliativos, necesita más cuidados terapéuticos, necesita más cuidado de llevarlo al baño más veces, tener unos medicamentos en un horario que yo no puedo estar, o vamos a suponer que tengamos un ser querido que es extremadamente agresivo y tiene, por ejemplo, tiene un hermano o una hermana y es extremadamente agresivo y la hermana no puede controlarlo. O sea, hay que tener mucho cuidado con qué estoy haciendo y a quién estoy cuidando y qué estoy permitiendo que pase. Aunque se escuche fuerte, tenemos que ser conscientes de eso también, porque hay cosas que no podemos controlar. Y entonces, si se nos hace tan difícil, entonces, por eso que yo digo, necesitamos un acompañamiento constante para poder ir trabajando paso a paso según lo que se vaya presentando en el proceso, ¿verdad? ¿Qué necesito yo para seguir siendo parte de su vida sin destruir mi propia salud física, emocional y espiritual? No podemos olvidarnos de la parte espiritual también, que es tan importante. O sea, ¿qué pasa con el paciente? Cada persona es diferente. No podemos ponerlo todo en una lata. No podemos ponerlo todo en un cuadrito. No existe una sola experiencia igual. Algunas personas experimentan confusión inicial. Esta es la realidad. Hay que mencionarlo también, ¿verdad? Resistencia al cambio es muy normal. Toma una adaptación, ¿no? Porque lo estás cambiando también de su ambiente. Necesita esa necesidad de adaptación. También, por otro lado, puede encontrar más estructura, porque posiblemente estás tratando de resolver 20 cosas y quizá tu estructura, y no estoy criticando, pero quizá la estructura que necesite la persona en ese momento no es la que podamos suplir en ese momento, ¿no? Mayor supervisión. En muchas ocasiones puede que la persona se escape, puede ser la persona que se ponga agresiva, puede ser que la persona no te quiera dormir y no sepamos cómo trabajar con eso. También
muchas veces cuando, ¿verdad? Llevamos a ese ser querido a un lugar bueno, porque hay mucho, hay más interacción social también, porque muchas veces soy yo y al que estoy cuidando, o yo, dos o tres personas nada más. Si lo vemos de la otra parte, esa persona también puede tener mucha más interacción, aunque no entienda. O sea, pero hay mucho más. Yo he visto sitios donde hay actividades todo el tiempo y aunque ellos no entiendan lo que esté pasando, sale una sonrisa, sale ¿verdad? Tú ves el comportamiento totalmente diferente y eso no es malo tampoco. Y también hay mucho mayor seguridad porque hay mucho más organización, hay cámaras, o sea, es una estructura en muchos lugares, no todas son así, porque hay que una realidad, pero se consiguen también. Pero por eso es importante no generalizar, que es importante que lo mencionemos, porque cada historia es única, cada decisión es única, pero lo importante es que no te sientas culpable y que si tienes que verlo o no lo quieres ver, que por lo menos te des la oportunidad de analizar dónde estoy yo hoy y dónde está mi ser querido y planificar, que eso es extremadamente importante, no esperar al último momento que pase algo, que haya una caída, que se ponga peor o que necesite aire o que necesite unas inyecciones o necesite unas terapias o algo, entonces ya esperé hasta lo último, entonces tengo que correr para entonces ver qué situación se va a crear, en qué institución lo puedo poner, y a veces, muchas veces incluso, puede ser contra lo que posiblemente pudiera ser a favor, porque esperé hasta lo último. Sino, es importante aquí planificar, y tú puedes estar en ese proceso. Eso no significa que los vas a abandonar. Así que una verdad que pocas veces escuchamos, muchas familias descubren algo inesperado, que después de recibir ayuda pudieron volver a conectar emocionalmente con su ser querido, porque recuerden, en este cuidado también hay mucho estrés y hay veces que, aunque no querramos, no los vemos, pero no los vemos y no nos vemos a nosotros mismos. Ya no estaban únicamente pendientes al medicamento, ya no está solamente resolviendo las crisis, corriendo a hacer la comida, corriendo a llevarlo a este doctor. Vuelves a ser hijo, hija, porque entonces el rol de cuidador se mueve y vuelves a ser quien tú eras con ese ser querido. Vuelves a ser esposa, vuelves a ser esposo, vuelves a ser familia. Y eso no significa que estás siendo una mala persona. Se gana mucho también. Hay muchas veces, ¿verdad? Que yo sé casos que han tomado la decisión y no ha sido favorable, pero no significa que no se le dé otra oportunidad, porque quizá el sitio se vendió como una cosa y era otra. Pero aquí lo importante es que por lo menos nos demos esa opción en un futuro, si tuviera que llegar a pasar, tanto para mí, pero tanto para mi ser querido que posiblemente lo necesite. El amor no siempre se ve igual. A veces pensamos que amar significa hacerlo todo. Importante. No significa porque estoy aquí 24/7 que te amo más o te amo menos. Pero el amor también nosotros lo podemos ver como buscar ayuda, construir un equipo de apoyo, familiares, amigos, doctores, terapeutas, tanatólogos, psicólogos, trabajadores sociales, case manager, un equipo multidisciplinario. También eso significa amar a ese otro ser querido y amarme yo. Reconocer mis límites. Esto es bien importante. Reconocer mis límites y tomar decisiones con responsabilidad. Aunque a veces nos duela, hay que tomar a veces decisiones que, pues, lamentablemente se tienen que tomar. Y lo que pocas veces hablamos, y es importante que eso era una de las cosas, ¿verdad?, del tema de hoy, que muchas veces el verdadero dolor no es la institución, es todo lo que esa decisión representa. Ojo, porque nuestra cultura muchas veces tenemos que cuidar a nuestro ser querido, que es lo que quisiéramos, ¿no? Hasta el día que fallezca. O quiero estar ahí siempre, pero ¿qué limitaciones pueden existir o existen? ¿O qué cosas puedo afectar a ese ser querido y me puedo afectar yo en el proceso por ser muy cerrado a esa decisión de que tengo que ser yo el que cuida hasta el día que se vaya?
puede ser conjunta, puede ser una mitad de tiempo en un sitio para que lo cuiden ese tiempo. O sea, buscar alternativas sin cerrarnos a la posibilidad y tratar de evitar que la culpa, el resentimiento o el miedo nos invada y afecte nuestra visión en cuanto a lo que podemos ganar positivo de tener que tomar esa decisión, ¿verdad? Esto también puede representar promesas que hicimos años atrás. Yo te prometo que yo te voy a cuidar hasta el día que tú te mueras. Y lamentablemente llega un punto que tú dices, yo te prometí y te tengo que cumplir, pero en el proceso me afecto yo y te afecto a ti. Por eso es importante que tengamos mucho cuidado. Eso no significa que estás rompiendo esa promesa. Eso significa que como quiera, estamos ahí. Estamos ahí, parece ser un poco diferente, pero hay culpa acumulada. Ponle que nunca ayudaste a tu mamá, nunca ayudaste a tu papá, nunca ayudaste a tu ser querido y ahora entiendes que tienes que estar en calvario y darle lo que no le diste anteriormente. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. El miedo, acuérdense que el miedo lo que hace es que nos paraliza o nos ayuda de motor para movernos y hacer otra cosa diferente. Así que tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de miedo estamos experimentando en ese momento, perdón, si tenemos que tomar una decisión. Otra de las cosas, los conflictos familiares. Puede ser que tú quieras esto, el otro familiar no lo quiera. Aquí lo importante es si no pueden llegar a un acuerdo, que traigan a un mediador, porque aquí lo importante es la condición de ese ser querido que posiblemente necesita. Si no hablamos el mismo idioma, tenemos que buscar un intermediario que nos ayude a procesar esto para que al final se haga lo que se tiene que hacer. Edwin nos dice, se tiene que validar al primer amor de la vida, que es el amor propio, y junto a la fe y espiritualidad, hacer lo mejor que podamos. Así mismo es. Nos olvidamos de todo esto, que es tan importante. Las expectativas imposibles, cosas que yo quiero hacer, pero yo sé que no las puedo hacer y que posiblemente en un hogar las pueden hacer por mi ser querido porque yo no soy enfermera o porque yo no soy doctor o porque mi papá o mi mamá están súper frágiles y hay veces que yo no sé ni cómo moverlos o no sé cómo bañarlos o no sé cómo estar las 24/7. Tengo 3 trabajos para poder pagar el cuidado. O sea, tenemos que aprender dentro de lo que podamos a trabajar con esas decisiones, especialmente con estas, si es que tengo que tomar la decisión. Y también con las heridas emocionales que esta enfermedad ha sacado a la superficie. Y muchas veces saca muchas, 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 muchas. Esa es una de las cosas que salen a rojo vivo. Todo lo no te dije, todo no hicimos, no me dijiste, no me pediste perdón, no te pedí perdón, no me cuidaste, no estuviste ahí, yo no estuve ahí, etcétera. Ahí salen todas esas emociones. Yo tengo esto que nunca hablamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante que hagamos un chequeo de qué está representando lo que estoy sintiendo en ese momento cuando ya veo que posiblemente esa tenga que ser una alternativa para poder estar tranquilo y tener a mi ser querido tranquilo también. Aquí es importante pensar qué es lo que realmente me está costando aceptar esta etapa. Ahora estoy dejando muchas preguntas, pero es por eso mismo para poder trabajar con nosotros, porque lo más difícil es trabajar con lo que pensamos y lo que sentimos. Muchas veces lo más difícil no es la situación, es cómo pienso, cómo lo resuelvo, cómo lo estoy analizando y qué estoy sintiendo. Y no trabajamos con eso. Y como les digo, yo no estoy aquí de juicio, porque como digo, esto dispara para allá, pero 3 disparan para acá. Así que tengo que pensar, el trabajo más difícil es trabajar con nosotros mismos. Así que, porque a veces el Alzheimer nos enfrenta no solamente a la enfermedad, también nos enfrenta a nosotros mismos. Así mismo es. Y precisamente por eso, cuando yo acompaño a cuidadores, ¿verdad? De manera individual, muchas veces descubrimos que la conversación de estos temas no gira necesariamente alrededor de la institución o la residencia o el sitio donde voy a llevar a mi ser querido, sino es alrededor lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que no estoy sacando a la superficie y ahí es donde sale. Muchas veces no es la institución,
porque yo he sabido también de familias que tienen sus familiares en una institución y, el ser querido está bello, se ven lindas las abuelitas o los esposos o las mamás y los tienen un muy buen cuidado, pero soy yo lo que pienso y me las digo yo mismo porque la tengo allí, porque yo debí dar algo mejor, porque yo debí haber estado ahí y no un sitio donde me las cuiden. Hay que tener mucho cuidado con eso que estamos pensando y estamos sintiendo. Así que, porque las emociones de esta etapa te ponen todo, pero todo sobre la mesa. Y hay que escucharlas con mucha compasión, con respeto, pero también con responsabilidad. Así que yo les voy a dejar un ejercicio final para este tema, ¿verdad? Y es una pregunta, otra pregunta más para esta noche. Es, ¿qué crees que te diría? Te diría tu ser querido, te diría fulano de tal, ¿verdad? Quizá no diría tal cosa. Vamos a reflexionar de lo que me estoy pensando yo, de lo que me va a decir el otro, de lo que me va a decir mi ser querido, de lo que me estoy diciendo yo, pero más bien hacernos esas conversaciones para ponernos en el aquí, en el ahora, que son las cosas que muchas veces no me dejan y me paralizan para seguir yo adelante, para mí y para mi ser querido. Porque si no, te destruyes a ti mismo. Y en realidad aquí lo que hay que pensar es, yo me tengo que cuidar y yo tengo que cuidar. Y tengo que permitir que también me ayuden a cuidar, porque no tengo que cargar con esto solo. Así que aquí les quiero dejar ver con un mensajito de cierre para que se lleven esta noche, y es: pedir ayuda no es rendirse, pedir ayuda no es abandonar, y muchas veces una de las expresiones más valientes del amor es reconocer que no tenemos que hacerlo todos solos. Así que yo les agradezco a los que me acompañaron esta noche, y ya saben que el amor no desaparece porque no lo estás cuidando al ser querido 24/7. Al contrario, el amor se transforma porque quizás puedes transformar esas ayudas o esas cosas que puedes hacer por ese ser querido de una manera diferente. Así que pensemos en eso, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima Noche de Respiro en 2 semanitas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, saben que pueden dejar aquí en los comentarios. Estos videos se quedan grabados y se suben al canal de Conversaciones para Sanar de Didra Tanatóloga, porque recuerden, en 2 semanitas o 3 semanitas, Facebook lo saca y todas las conversaciones se van. Si tienen alguna duda, si necesitan algún tanatólogo, estoy disponible y los veré en 2 semanitas, y espero que pasen una bendecida semana. Gracias a los que participaron, les mando un abrazo muy grande y un beso grande. Que Dios me los bendiga. Bye bye.